right, we are now live. Ready? Yeah, I'm just hoping my family doesn't come in the middle. Hi everyone, thank you so much for Hola a joining todos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Les vamos a dar un minuto o dos para que toda la gente termine de entrar a esta reunión. Si tienen preguntas, por favor, háganlas vía chat. Vamos a estar monitoreando esto durante toda la presentación. I'm sorry. So please let us know how we can best help you through Así the es chat. que, por favor, díganos cómo les podemos ayudar por medio del chat. Y al final de la presentación vamos a tener a Betsy contestando todas las preguntas. Saben que yo me llamo Betsy Hall y esta diapositiva es la única en la que yo pongo mi contacto y mi email, pero les quiero dar a todos los que asistan a esta reunión la liga para que puedan ver esta presentación en su propio tiempo. Así es que si ven todas las presentaciones aquí, pueden tener acceso a todo. Y después se los voy a mandar en un formato PDF para que lo puedan revisar después. De todos modos, mi email es bhall@aeacs.org. Vamos a comenzar. Yo soy la especialista en lectura de Einstein y este es mi 11º año trabajando en esto. Mis dos hijos han pasado por esta escuela y están en 8º grado. Y yo apoyo muchísimo la lectura. Tengo muchos estudiantes que trabajan conmigo y en el pasado hemos apoyado muchos de los hijos de ustedes. Ahora voy a comenzar. Voy a estar hablando. Esta es mi presentación. Van a notar muchos gatos ahí. Me encantan los gatos. Y aquí es la agenda que espero que podamos cubrir en la próxima hora y media. Así es que trabajamos bajo trabajo de alfabetización. Así es que esto nos va a dar una idea de en qué niveles deben de estar los niños de acuerdo a su edad. Así es que se están atrasando o se están adelantados y cómo los podemos apoyar. Así es que vamos a darles algunas ideas para que desarrollen sus habilidades. Y para todos aquellos que no sean nativos del idioma inglés, les vamos a dar unas ideas de cómo trabajar con esto. Tenemos tantas letras y tantos sonidos que no siempre son las mismas reglas para todo. Vamos a hablar de las palabras a la vista y son palabras que son palabras irregulares que tienen sonidos y ortografía diferente y que se las deben de memorizar y la importancia de practicarlas. Vamos a tener también una parte donde vamos a hablar de la conciencia conciencia fonética. Y vamos a hablar de los 3 tipos de lectores principiantes y cómo escoger. Es algo no muy fácil, de hecho es bastante confuso. Y vamos a hablar de algunas señales de las que deben de tomar en cuenta y para preocuparse por el progreso de sus hijos en la lectura. Aquí vemos el marco de trabajo de la alfabetización. Mi cerebro usa esto de la manera que quiero ser. Y entonces tenemos este proyecto por medio de UCSD y lo hemos trabajado ya por muchos años. Van a ver que hasta arriba de todo es la motivación. Los niños necesitan estar motivados para poder leer. Tienen que experimentar algo de progreso y de avances en su lectura para que sigan leyendo y que tengan ganas de leer. Así es que no tenemos que preocuparnos por esto, a menos
que no vean que están avanzando en su lectura, entonces se van a frustrar. Entonces nosotros como maestros y como padres tenemos que mantener la motivación de los niños para que puedan leer. Eso es lo principal, la motivación. Y después nos dividimos en dos partes. La parte de decodificación y decodificación. Saber las letras, saber los sonidos, cómo se conectan, juntarlos de manera precisa y fluida. Y ya que tengamos esta parte dominada, vamos a la parte de la comprensión, porque el propósito principal de la lectura es la comprensión. Leemos para entretenernos, para informarnos, para hacer una receta. Leemos con muchos propósitos. Tenemos que leer para comprender, no solamente vemos palabras con sonidos. Así es que vamos a enfocarnos en esta parte. Esta es la parte importante, decodificar y codificar, el reconocimiento de las palabras. Y aquí lo podemos ver, los conceptos impresos. Muchos de los niños en kindergarten tienen una idea de estos conceptos. Esto quiere decir que los niños saben cómo agarrar un libro, cuál es la parte de enfrente, la parte de atrás, y que las figuras significan algo, que las letras son parte de palabras y las palabras tienen significado. Así es que, como pueden ver, si agarran un libro, como lo pueden ver, lo tengo de cabeza y te dicen, bueno, estoy leyendo. Bueno, tienen algunos conceptos, pero todavía no tienen mucha dirección. Los conceptos impresos es donde siempre comenzamos, es antes del kinder. Y tenemos la conciencia fonética. Esto es que podemos escuchar diferentes sonidos y separarlos. Y vamos a hablar un poquito de esto. La fonética, esto es clave. Los estudiantes tienen que aprender la fonética en inglés. Cómo son los sonidos, cómo funcionan y la motivación. Tienen que entender cuándo las combinaciones no funcionan y lo que tienen que memorizar. Y muchas veces tiene que ver con las palabras a la vista. Y entonces los niños muchas veces tienen que tomar el tiempo para ver cómo suena y muchas veces se frustran por esto. Y entonces no pueden leer con la velocidad que deben de leer. Y esa es nuestra meta, para que no se frustren. Entonces cuando hablan, tienen que usar inflexiones, tienen que escuchar voces, aprender la puntuación y saben que con la fluencia es algo automático y y de pronto comprenden todo. Así es que esto es algo muy importante para los estudiantes. Ya cuando están en segundo, en tercer grado, algunos lo alcanzan a estos niveles, algunos niños antes. Entonces quiere decir que los niños están preparados para esto. Y después nos enfocamos en la comprensión. La comprensión es una materia un poco más compleja porque hay muchos factores. Los niños tienen los antecedentes del conocimiento para que lo comprendan. Esto es, saben sobre el tema, tienen el vocabulario para entender lo que están leyendo. Esto lo consideramos como el lenguaje académico. Entienden cómo funciona el texto, saben la diferencia entre leer una historia y leer una opinión o leer una receta y seguir las instrucciones. Están monitoreando su propia comprensión. Esto es algo importante, pero no estamos enfocándonos tanto en los primeros años, pero esto es algo que nos va a medir la fluencia de la lectura. Debemos de monitorear la comprensión. Los estudiantes estaban leyendo en voz alta y de repente se atoró con una palabra y de repente leyó todo el párrafo. Y luego dijo, bueno, hay otros niños que dicen, bueno, no puedo leer y ya. Entonces ahí es donde entramos. Tenemos que saber que los niños cuando lean algo y que digan, esto no tiene sentido, pueden hacer algo. Tienen que ver las fotos, ver cómo monitorear todo esto.
Y si están en un nivel más alto, los niños pueden organizar la información. Si algunas veces parafrasean algo o hacen un resumen, esto lo tenemos que organizar. La información es una habilidad bastante desarrollada, muy sofisticada. Vamos a hablar de codificación y decodificación. ¿Dónde viene la comprensión para los niños de primer grado o de kinder? Tienen las conversaciones que ustedes están teniendo sobre lo que les están leyendo. Así es que idealmente, si lo hacen, pueden ver quienes que están leyendo cualquier cosa, ya sea que leen o si tu primer idioma no es inglés, entonces hay que leer en el idioma que sea y de todos modos van a tener estas habilidades para el futuro y después solamente desarrollarán el vocabulario. Así es que ni si no están pensando en la comprensión, eso viene de manera oral y auditoria. Tenemos que ver la mecánica de aprender a leer. ¿Por qué inglés es tan difícil de leer? Por muchas razones. Una de ellas es que principalmente es que cualquiera es que cada grupo que ha sido conquistado siempre pierde un poco de su idioma. Y tenemos 26% del vocabulario en inglés es germánico y 30% francés y el 30% en latín. Entonces pueden ver algunas cosas y pueden entender por qué esto es tan confuso. Están aprendiendo los nombres de las letras. Tenemos 43 o 44 sonidos. Las viejas costumbres de cómo pronunciar ciertas palabras han desaparecido. Ya no decimos what o when. Ahora nada más decimos what, when, where, why. Y esto es bastante confuso para los niños porque quieren escribirlo W-E-N. ¿Y dónde queda la H? Tienen que entender que la H todavía está ahí. Y luego también en inglés tenemos todas estas frases idiomáticas como sit tight. Y esto es algo bastante loco. Y normalmente, si ustedes estuviéramos en una conferencia en vivo, estuvieran aquí conmigo en el salón, tendríamos que hacer este ejercicio. Y como no están aquí, no los voy a hacer esto. Entonces, quiero que ustedes lean esto en su casa para que entiendan qué tan difícil es. Yo se los voy a leer a ustedes para que escuchen. Realmente no lo sé, pero lo vamos a escuchar en inglés. Voy a pasar aquí, voy a empezar a leer. Escuchen por favor la lectura en inglés. Others may stumble, but not you, on hiccup, thorough, slew, and through. Well done. And now you wish, perhaps, to learn of less familiar traps? Beware of herd, a dreadful word that looks like beard and sounds like bird. And dead, it's said like bed, not bead. For goodness sake, don't call it deed. Watch out for meat and great and threat. They rhyme with sweet and straight and debt. A moth is not a moth in mother, nor both in bother, broth in brother. And here is not a match for there, nor dear and fear for bear and pear. And then there's dose and rose and lose. Just look them up. And goose and choose. And cork and work and card and ward. And font and front and word and sword. And do and go and thwart and cart. Come, I've hardly made a start. A dreadful language? Why, man alive, I'd learned to speak it when I was 5. All right.
That's kind of a fun thing. I really hope that Es you algo did. muy divertido. Espero que ustedes lo hayan leído en su casa también para que quisiera ver las caras de todos ustedes tratando de leer este texto. Así es que inglés es algo un poco confuso de leer. Algunas de las cosas que quiero que sepan, leer no es algo natural. Nuestros cerebros no están hechos para eso. La lectura solamente ha estado con nosotros desde que se inventó la escritura, como hace 5 o 7 mil años. Así es que antes de eso no teníamos que saber leer ni escribir. Y ahora tenemos que hacer muchas cosas y entonces nuestros cerebros fueron diseñados para aprender el idioma, cualquier idioma al que lo expongan, siempre y cuando no tenga algún problema mecánico en el cerebro. Todos deberíamos de poder leer y escribir. Pero todos debemos de aprender esto desde cero. Si ustedes lo pueden hacer de manera natural, está muy bien, pero no quiere decir que su hijo pueda hacer eso. Así es que si a ustedes les costó trabajo aprender a leer, o su esposo o alguien de la familia le costó trabajo de esto, hay una probabilidad de que su hijo también tenga problemas para leer. Entonces, la diferencia en esta manera es que pueden aprender, pero solo porque ustedes saben leer no quiere decir que su hijo no tenga problemas para aprender a leer. Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplos de la fonética en inglés. Normalmente, yo les daría esto para que ustedes puedan tomar notas. Así es que si tienen algo donde pueden escribir algunas notas, no tenía ninguna manera de mandárselo a ustedes, pero lo vamos a revisar y lo que le pido a los padres que hagan es que voy a señalar una letra y que ustedes digan el sonido. Así es que ustedes van a tener que escucharme porque no los puedo escuchar yo a ustedes. Así es que es muy importante cuando estamos haciendo los sonidos, que están aprendiendo las letras y los sonidos, que no hagamos el sonido A en todas las consonantes. No si decimos gato, cat, sa, a, t. Y no decimos k, a, t. Entonces, si agregamos la a al final, que siempre tenemos ese problema, cuando los niños hagan las letras, van a decir ka, at, a. Van a decir kata en lugar de cat. Entonces, si vemos las pequeñas letras aquí, es la posición. Cuando vemos seca, está al final de la palabra. Por eso podemos ver el guión aquí. No tenemos ninguna palabra que empiece así. B dice b, b. No dice ba, dice b, b. C, K, CK, todos suenan k, k. Es un sonido bastante claro. La D suena d, d. Recuerdo que siempre les voy a enseñar algunos trucos para aprender la diferencia entre D y T. F y PH suena. Es la misma posición de la boca para el sonido de B. La G, la G tiene dos sonidos. Cuando dices el nombre de la letra, G, suena J, J. Y la G suena G. Aquí les enseñamos a los niños que la G suena G, G, G. Y puedes poner tu mano aquí en la garganta y suena G, G, como una rana. G, G. Y lo puedes sentir aquí en la garganta. La H, al principio de la palabra, siempre les digo como que es la del
mal aliento. Es como ponga la mano así enfrente y haga. No tiene un sonido, pero tiene el sonido de la siguiente vocal que la acompañe, como hat. La J suena y, y. También se escribe DGE como judge, GE como gentle, GI como giant, GY como gymnastics. Y es muy importante que los niños sepan esto porque la mayoría de las veces cuando ven la letra G hacen el sonido G y la otra mitad hacen el sonido Y. Así es que el lenguaje, el que sea inglés, español, el español es un poco más transparente. Cuando ves la letra, solo tiene un sonido. La L suena L, 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 L. Pueden sostener este sonido. L, L, L. Y aquí es el primer sonido que los niños empiezan a hacer y son de las primeras palabras que los niños dicen. So, mamá, ma. Tienen el sonido es fácil de hacer. La N también se escribe al principio de la palabra y en inglés tenemos algunas palabras con KN. En inglés suena kni y en inglés suena ni. Por el sonido de la N es como que apriete la nariz. Va a sonar ni, ni. Es un sonido nasal porque no lo podemos hacer si no tenemos la nariz tapada. La P suena p, no es pa, es p. No decimos pai. La Q, U nunca se separan. Este es algo confuso porque no decimos qua. Muchos quieren decir qua porque ven la U. No dicen quiet. Entonces que digan, pronuncien esta letra así. Q, como queen, quick, quiet. Ven como que la boca se les hace así, hacia adelante. Tienen una mejor posición para poder hacer este sonido. Así es que no tenemos tantas palabras con este sonido. La R y la WR suenan igual. Es algo, no es ra, no es como es como con la boca cerrada, como rabbit, red, no ra. La S se junta como con la C. La S se lleva con la G, pero realmente suena como C. La S puede ser escrita de diferentes maneras, pero tiene el mismo sonido, pero también puede escribirse CE, CI y CY. Aun cuando dice los nombres, sí, como G, estás haciendo un sonido suave. Así es que esto es algo confuso. Tenemos que enseñar que la S y que la C, más bien dicho que la C tiene dos sonidos, como SIC, como city, cycle. Y los niños tienen que aprender estos sonidos. La T suena ch, ch, no ta. La V, hagan como la boca cerrada y hagan el sonido de V, V, V. Digan el nombre de la letra. W. D. Entonces suenan como, ¿qué? Como D. W. D. Y siempre les tengo que decir, no, en este caso, el nombre de la letra no tiene que ver con la letra. Hacen estos sonidos, pero no suena igual, porque la W suena wu, wu, wu. No decimos wa, no decimos water,
Wednesday. Decimos water. Wednesday. Piensen en la palabra woo, con la boca cerrada. Woo. Tengo la letra que suena como dos letras juntas. La X. La X suena X. Dos fonemas juntos. Aquí tenemos otra junto. Díganme el nombre de esta letra. Y. ¿Qué quieren decir esto? Oh, yo sé. La W es la W. Es súper confuso para los niños. Pero la letra Y hace el sonido Y. Y. Here, ye, ye. Yesterday. Yummy. Yucky. Tenemos que pensar ya, no es yesterday o yes, es ye, ye. Esto es sobre la Y. La Y solamente hace el sonido de consonante al principio. Cuando es al final de la palabra, de una palabra de una sola sílaba, es como I, como buy, my. Si es al final de una palabra de dos sílabas, es como happy y funny, suena I. Si está en medio de una sílaba, como aquí, como gym, o just es E. La Y le llamo como el agente doble, porque siempre tenemos que estar preocupados por ella con una vocal. Esto es algo difícil para los niños aprender. La Z es Z. Es muy fácil. Y también a veces se escribe como Z. Las Z. La S también puede sonar como esto. Espero que no se me haya ido nadie. Esto fue algo confuso, pero tienen estos diagramas con los que vamos a trabajar. Este es algo fácil. Es el sonido del silencio. Shh. Shh. La CH y TCH se escribe TCH, pero no decimos la T. Siempre les digo que hagan esto. Que pongan su mano enfrente de la cara y que parezca como que van a estornudar. Si lo hacen así como achú, achú, pueden sentir que el aire pega en su mano. Y lo pueden sentir. Los niños se confunden con CH y TH. Y entonces también pueden practicar con su mano y ver que la SH suena sh, sh, y la CH suena ch, ch. Una vez que cuando prendes la voz y cuando apagas la voz. Este es uno de los sonidos muy difíciles de desarrollar en los niños. Y esperamos que los niños lo desarrollen hasta que tienen 7. Y si no lo desarrollan y dicen da o there, les podemos corregir. Cuando hacemos el sonido TH, tienen que ver que la lengua se enrosca por un poco detrás de los dientes. Y decimos da. Y como que la lengua tiene que salir. Y si sus niños tienen problemas, entonces háganlos que se vean en el espejo y háganlos al mismo tiempo. Y lo pueden sentir en su garganta. Da. Ahora apaguen la voz. Thin. Thin. Bath. Esto es algo bastante confuso con los niños. Y entonces a veces sustituyen por el sonido F, como bath. Y solamente háganselo saber, y que traten de sacar la lengua un poco. Y la G, este es otro NG, es algo diferente, como dicen song o long.
Lo pueden ver aquí solamente al final de la palabra. La PH, ya hablamos de esto. La ING es IN. Y aquí tenemos otro bastante confuso, porque hace diferentes sonidos. Y estos sonidos dependen de la letra que viene antes de esta terminación. Así es que los sonidos son como jump, como rolled o TD, wanted. Pero el último sonido, no hay vibración. Si termina con una CHT, dice t, washed, bushed, kicked. Si termina con un sonido de voz, dice rolled. Si termina con una T o con D, como land, decimos started, landed. Or start to, so that's why. ¿Y Very por qué no often dirían start? they want us id, everything goes on id. Pero cuando los niños están aprendiendo They y will luego terminan diciendo looked correct. y al final de cuentas luego se corrige. Luego pasamos a las vocales cortas. Y esto es algo bastante crucial que los niños deben de aprender. Ay, lo siento que mi conexión de internet está un poco inestable, así es que algunas veces me voy a congelar. Aquí tenemos las vocales cortas y les voy a mostrar una manera de que les pueden ayudar. La A corta es A, como apple. La E corta suena E, como elephant. La I corta suena I, como inchworm. Aquí es donde se confunden los niños. La O corta suena O. La U corta, algo que he estado ayudando para ayudar a los niños con esto para que se memoricen, es que cuando alguien te pega en la panza y haces, "Ugh", entonces parece que nos pegan en la panza y hacemos como que nos pegan y hacemos, "Ugh". Luego ven que todo el resto de las otras vocales están aquí. Y esto es porque el inglés tiene algo muy divertido que le llamamos el flojito schwa. Lo que hace es el "oh". Es un sonido fácil de hacer, más que solo abrir la boca. Y cualquiera de las vocales pueden hacer ese sonido si no está en una sílaba con acento. Como again, away, about, another. Todo esto comienza con A. Y deberíamos de decir again, again, pero solamente le hacemos Así es que los niños no se deben de preocupar tanto en kindergarten ni en primer grado hasta después. Así es que todas estas vocales, todas las U cortas pueden sonar así. La R suena todo el sonido. Como la A suena A, R, y la O con OR. Pero aquí casi todos lo escriben ear. Quieren decir ear. Es difícil, se ve raro para ellos y es difícil de aprender. Y esto solamente depende de la memorización. Como nurse se escribe N-U-R-S-S y la skirt suena I-R y todo suena igual. Así es que todo esto son cosas que se aprenden en el kinder y con las que trabajamos. Y en primer grado aprendemos las otras vocales. La E y la E mágica. La que no suena, porque pasamos todo este tiempo
enseñándoles Hey, you las got it. vocales cortas. Y les decimos, oh, sí, ya lo aprendieron. Ahora adivinen qué. Now that you know that sound. So, Ahora que ya saben todo esto, les vamos a enseñar otras reglas y a veces es muy difícil para los niños y es difícil que ellos tengan esta habilidad cognitiva para que en este momento lo puedan dominar. La como cake, el ice, home, cute. Así es que los niños le decimos, hay una A larga y hay otras maneras de escribirla, como AY, que está al final. E or E. Podemos poner EE o EA. Y tenemos IGH. Y es difícil porque es una A. La OA y la OW es al final de una sílaba. Y sabemos que la OW es algo confuso porque ¿qué suena? Y la U larga es confusa, como cute, few, pero este patrón aquí también hace oh. Pero aquí es donde realmente creo que se hace muy difícil. Tenemos en O, como hoy. Tenemos au. Tenemos a, que la U, los niños van a confundir esto en alemán. Y lo vamos a, en algún momento lo van a comprender. Queremos mostrarles lo que sucede al final de la sílaba. No sé si hay preguntas sobre esto. Si esperan un momento, vamos a seguir con la presentación y les quiero mostrar esto. Gráfica de fonética de la página de internet de los maestros de kinder. Y tenemos aquí como estas letras que nos ayudan a que los niños recuerden las palabras, como A de alligator, B for bear. Y si no, pueden bajarlo de la página de internet de su maestro. Puede ser bastante útil. De hecho, tiene algún movimiento. Y esto es algo muy importante para los niños. Deer. Así es que yo creo que sería algo muy bueno para los niños. Entonces les dije aquí que tenía una gráfica para ustedes, para que la vean, que les ayude a recordar el sonido de las vocales cortas. Así es que vean al gato y en qué posición se encuentra. Como la A es at the chair, la E es que está tocando la E at the edge, la I es de in the chair, O es on the chair y la U es under the chair. Algo que me gusta hacer con los niños cuando están conmigo en mi salón es que nos gusta actuarlo. Entonces nos paramos y entonces les digo, siéntense en la silla. Y entonces así les encanta hacer todo esto y párense sobre la silla y luego en la silla. Y así es que si practicamos esto, podemos llegar al momento en el que decimos y se tienen que poner en la posición correcta en su silla. Y esta es una sola herramienta. Y se hace de la misma manera que cantan la canción del alfabeto. Lo hacen en orden. Y lo utilizan y la cantan si tienen que hacer algún arreglo en orden alfabético. Y esto es para ayudarle a los niños a aprender los sonidos de las vocales cortas. Y eso es algo muy importante al principio de que están aprendiendo a leer. Aquí también tenemos algunas fotos
de la manera que lo vamos a organizar esta información como E, A y E de cake, la E de tree. Aquí tenemos dos Y de las que hablamos un poco. Y este es al final de dos sílabas. Silly, funny, como, no es como de una sola sílaba, como my o by. Ahora vamos a ver esto. Quiero que piensen sobre sus propios hijos y vean, tengan una idea de en qué nivel se encuentran y vean cuáles son los conceptos. Quiero darles dos opciones. Uno es la situación en la que estamos ahorita con la pandemia y están en aprendizaje en distancia. Así es que no están practicando de la misma manera. Así es que tenemos que tener eso en cuenta. Algo más que tenemos que pensar es que no solamente les estamos enseñando a leer y escribir en un idioma y otros en dos idiomas. Y estos idiomas no son ninguno de sus idiomas o muchos niños hablan español o ruso. Así es que tienen que aprender dos sistemas fonéticamente hablando al mismo tiempo y es muy difícil y toma un poco de tiempo y tienen que saber que aun cuando los maestros son responsables de cubrir los estándares estatales, sabemos que nuestros niños van a estar un poquito más retrasados, algunos de ellos, donde los niños que, comparado con los niños que van a una escuela que solamente enseñan inglés. Hay otros niños que están en otra escuela y que están en el mismo grado que el suyo. Resistan la tentación de compararlos porque ellos nada más reciben inglés y van a aprender inglés más rápidamente. Pero cuando su hijo termine primer grado en Einstein, van a tener un año de instrucción en inglés, medio año de kinder y medio año de primero. Una escuela tradicional habrá cumplido con 2 años de inglés. Así es que va a tomar un poquito más de tiempo, pero en algún momento se ponen al mismo nivel y se vuelven en niños multilingües. Normalmente para el cuarto grado ya están al mismo nivel que cualquier otro niño de una escuela tradicional. Así es que si están preocupados por eso, solamente tengan en cuenta que esto tomará un poquito más de tiempo. Hemos hablado de los conceptos, los títulos de los libros, los autores, las ilustraciones, nombre de las letras minúsculas, mayúsculas, y lo vemos esto para la mitad de kinder. Idealmente, sus niños deben de saber los nombres de las letras, por lo menos. Y estamos trabajando en estos sonidos. Así es que pasamos del nivel, de este nivel, y aquí es donde estamos dominando los sonidos de las consonantes. Van a empezar a mezclar y son consonantes. Y pueden decir at. Y también necesitamos que hagan segmentos de estas palabras como run y dividirlo como r, a, n. Necesitan poder escribirlo. Si quieres que estén leyendo y escribiendo estas palabras y que escriban otras palabras como see and like and they. Y realmente estamos trabajando en esto. Varios de los niños de los primeros grados están trabajando en esto y están avanzando bastante. Y luego pasamos al nivel de patrón de ortografía. Tenemos dos consonantes juntas, como los diágrafos. Y tenemos el primero con el que comenzamos. Y luego también vamos los y tenemos estos otros controlados, los inflexiones, y también seguimos trabajando en la frecuencia y las palabras a la vista irregulares. Esta es la segunda parte de primer
de primer grado. Cuando entran a segundo grado y están trabajando en este nivel, sí, seguiremos trabajando en esto. Hay una continuación. Los niños aprenden a leer entre los años de 4 y 9. Y hay muchos niveles de desarrollo. Así es que muchos aprenden rapidísimo, son intuitivos, no necesitan ayuda. Y es muy poco común, pero a veces sucede. Algunos niños necesitan muchísima más práctica y requieren de mucha ayuda y no pueden leer muy bien hasta tercer grado o cuarto grado. Rudolf Steiner, el que desarrolló las escuelas de Waldorf, su teoría es que los niños tenían que aprender a leer hasta que los dientes se les empezaran a caer. Y era una señal de desarrollo. Y hasta que el brazo derecho pudiera agarrar la oreja por detrás, la oreja izquierda por detrás. Entonces, si tratan de hacer esto con los niños chiquitos, van a ver que su cuerpo está desproporcionado. Y realmente se pensó que los niños, cuando habían crecido lo suficiente y se les quedan los dientes y pueden agarrar la oreja contraria al brazo que lo van a hacer, es cuando están listos para aprender a leer. No todos están listos para aprender a leer en el kinder. Así es que lo último que tenemos que pasar es la parte de las polisílabas. Son palabras que tienen significado. Estamos hablando de otros sistemas para poder reconocerlos. Tenemos que aprender las partes de la palabra que tienen sentido o significado, como las raíces, los prefijos, como podemos aprender la palabra inspirational y pueden dividir la palabra y entender su significado. Esto empieza en segundo grado y continúa. Los niños siguen trabajando en esto en tercero y cuarto grado. Pero piensen en qué nivel debería de estar su hijo. Y muchas veces deben de ver en qué nivel se encuentra su hijo. Y quiero mostrarles aquí una evaluación que sus maestros, los maestros de sus hijos, en kinder es algo que hacemos. Es el PPST, es una prueba básica de fonética para ver la secuencia de lo que acabamos de revisar. Pueden ver que aquí estamos viendo, lo primero que estamos haciendo es pedirle a los estudiantes que hagan los sonidos de las letras y hacen los más fáciles para que puedan tener los sonidos continuos. Y luego les preguntamos si conocen estos, como la H, la W, la X y la Q. Son los más difíciles. Lo que le preguntamos son los sonidos de las vocales. Y dense cuenta que esto no está en orden, no va en orden alfabético. Queremos que los niños puedan reconocer esto fuera de una secuencia. Y les sabemos el sonido corto. Algunos niños ya lo saben. No todos los niños lo pueden hacer y está bien. Ahora, lo que sigue es que les pedimos a los niños que lean palabras. Son las palabras del CBC, como map, left, led, sun. Entonces están un poco más difícil de combinar, porque los niños pueden agregar letras y hacer otras palabras, como sun, set. Y los niños pueden mezclar las palabras un poco mejor. Y les decimos, puedes hacer combinaciones con las palabras, con las vocales cortas, como aquí. Esto es algo... Bueno, déjenme regresarme un poquito. Aquí es donde queremos que los niños estén al final de kindergarten. Queremos que puedan leer estas palabras del CDC.
Si están en primer grado, están aquí y creo que es lo que están comenzando en primer grado en esto. Y de hecho, necesitan conocer las vocales largas y en el segundo grado tenemos las otras vocales y después pasamos a las sílabas. Así es que esto básicamente está viendo esa secuencia de la que acabamos de hablar. Y este es la evaluación que acabamos de hacer para medir el avance de los niños en la lectura. Solo quería mostrarles cómo se ve cuando los maestros lo hacen. Este es uno que acabo de hacer al principio del año en tercer grado. Y estamos viendo esto y les digo, ok, aprendiste todo. Y me fijo, ok, se aprendió todo de primer grado y ya, ok, entonces estamos trabajando en esto. Así es que si no han visto el PPST, pregunten a su maestro para verlo y vean en qué está trabajando su hijo para que puedan ver cuál es la meta y cuáles son los niveles que debe de alcanzar. Ahora vamos a hablar de las palabras a la vista. Todos tienen, muchas tienen sonidos regulares. ¿Qué hacemos cuando no hacen lo que tienen que hacer? Tenemos tres tipos de palabras a la vista. Tienen sonidos que no les hemos enseñado. En kinder, cuando estaban aprendiendo a leer, queremos que los niños empiecen a leer y a reconocer palabras a la vista y puedan leer como I can't see. Tenemos que enseñarles la palabra see. Esta es una palabra regular y se tiene que aprender. Entonces le enseñamos como palabra a la vista. Si les enseñamos son palabras regulares. Y este es un tipo de palabra a la vista y lo hacemos esto en kinder. Aquí es la mayoría de las palabras las que hacemos. Son las palabras que no siguen las reglas, que son palabras irregulares. Si lo hacen con todas las reglas, van a decir was, pero si siguen las reglas, esta palabra diría on. Pero si le ponen una B, sería bone. Es una palabra regular, pero esta es one. Así es que para los niños es algo bastante difícil. Así es que palabras solamente te la debes de memorizar. Ay, como les digo, me gustaría hacer esto en persona con ustedes, pero no estamos en persona. Entonces les voy a mostrar un ejercicio divertido. Este es un ejercicio regular para los niños y vamos a hacer lo que si todo se puede hacer como se los enseñamos a los niños de acuerdo a las reglas. Déjenme ver cuántas palabras tengo aquí. Agarren un papelito y tomen 2 minutitos y escriban si es regular o si es decodificable o les voy a dar 2 minutitos para que vean todas estas palabras. Give you about 30 more seconds to finish up. 30 segundos.
So let's see how you did. Muy Unfortunately, bien. I can't Vamos a ver cómo les fue. back, but Como no los puedo escuchar, okay, so like, vamos a ver cómo les fue. Like. that's decodable. The I says I, Sí, the E does se S. puede descifrar. No problem. All right, No hay next, problema. of. La That siguiente is palabra es irregular. of. Este es irregular. Of, they write you. Los niños suenan That's what it sounds like. of, So this is a word escriben that has OV. very often Esta es been una repetitively palabra que before. tienen que aprender de Don't lose memoria. that. Don't panic. Así es Say que no. si sus That's okay. niños hacen Because esto, we no se how asusten. about C? We actually already Se va a discussed this one. reponer. So C is decodable. Como It esta es does what it's sí, supposed to do. The es M does descifrable. the Hace E todo lo que debe de says ser. La S y la I, la E suena I. that's also Play. decodable. The AY says También play. es una palabra descifrable. Decodable. All right. So this next one, Esta siguiente, the word is should. la Irregular. palabra should, So what es should this irregular. word say? If we were Esta to spell it palabra, out, we would si say la shall. hiciéramos con las reglas, sonaría It should. should be spelled like stood. Y should We es should como spell stood. it S-H-O-O-D. Should. And that's S-H-O-O-D si hiciéramos todas las reglas, pero no sigue las reglas por el sonido, como esta. Come. that is also irregular. También es una palabra irregular. Imagine ¿Por you qué? should make the O say O. It should say comb like home, but it doesn't. It Debería says ser como come like home. thumb or dumb, which are also irregular because of the silent P. También es All right, irregular. this last one is my. You can see that. My is decodable. The M says La me. última palabra es The my. I says I, which it does at the end of a one La syllable M word. suena m So y this la is Y suena I, entonces es all descifrable. right. So how do we know what sight words ¿Cómo our sabemos child qué palabras a la vista su niño debe de We have a couple of practicar? different assessments that we Tenemos do. diferentes evaluaciones que This one here llevamos that a I'm showing cabo. you is one of Esta the que ones está we do more aquí, with the older kids. estamos tratando de hacer esto un poco más con los niños más On here, grandes. if you look Tenemos 21 palabras aquí. Si pueden ver the is the most que common da word, I believe, in the English language. And it's es la palabra más común en todo el idioma inglés. Hay una estadística que las primeras 100 palabras the first 100 of these words make up something like Las- 75%. son It's really important el that 75% de las palabras en inglés. Entonces es muy importante que las conozcan de vista. Tenemos the, tenemos of. A. Recuerden que la A suena Estas son las primeras 10 palabras que son palabras no descifrables. Ahora vamos a ver algo que una de nuestras maestras de kinder creó esta tabla y podemos ver que son las palabras que utilizamos en kinder y en primero. Pueden ver que son bastante similares, pero algunas de estas son descifrables, como sí. Y de hecho, he, the, she, we, me, no, so, go, todas son descifrables, porque siguen las reglas de que cuando una sílaba termina en vocal, mine and buyer también son descifrables. Y esto no se tienen tanto acceso, por eso se les enseña aquí. Este es un recurso que pueden tener ustedes. Déjenme enseñarles otra manera de ayudar a los niños. Son las palabras a la vista de los niños por unidad. Cuando están cubiertas, hay muchas duplicados. He, she. Muchos niños batallan con estas palabras. I, the, and. Muchas de estas son de las palabras que acabamos de hablar. Muy bien, ahora ya saben cuáles son las palabras que sus hijos deben de saber y qué podemos hacer sobre esto. Vamos a hablar de maneras divertidas de practicar las palabras a la vista. El truco es repetición.
tienen que decirlas una y otra vez. Nuestro trabajo como padres es tratar de hacerlo lo más divertido que se pueda. Mientras más divertido lo hagamos, más van a querer hacer el trabajo. Aquí hay unas sugerencias. Si ustedes pueden tener un plato que tenga una orilla o una hoja, una charola para hornear, pueden poner crema de rasurar, o esto es algo muy divertido, como es el pudín. Póngalo en un plato o en una charola y que escriban con los dedos la palabra. Si se equivocan, la pueden borrar y después de que hagan suficientes palabras, oh, por favor, asegúrense de que se laven las manos y después de que terminen de hacer esto, pueden comerse el pudín. Y la crema de afeitar también es algo bastante divertido. Pueden comprar gis para pintar en la banqueta, digan la palabra y ellos la escriben. Usted escriba la palabra en la banqueta y ellos tienen que brincar para aprender las letras y los sonidos. Los niños les encantan los post-its. No sé por qué son como mágicos. Así es que si sus niños ven que están batallando mucho, escríbanlo en 5 post-its y pónganlos por toda la casa. Pónganlo en el refri y antes de que abran el refri, tienen que decir la palabra porque pónsela en la almohada, ponla en la puerta de la entrada. Si tienen literas, pónganlo en su litera. Y cada vez que la vean, la deben de leer. Así es que el post-it alrededor de la casa, tienen que correr, agarrarla y pegarla en otra parte. Hay muchos juegos con los post-its y hasta los niños la pueden escribir y si no tienen, tienen tiempo o lugar donde hacerlo, pueden escoger una pared donde van a poner esto y una vez que ya haya aprendido esa palabra, la ponen en esta pared de éxito. Y ya después de que aprenden cada cierto número de palabras, ustedes les pueden dar un pequeño premio. Pueden jugar memoria, pueden hacer 2 y pueden hacer una búsqueda secreta. Pueden jugar gato, pueden jugar otras cosas y pueden pegar cosas en la pared y con una linterna vayan y pueden poner la luz en las palabras y empezar a leerlas. Pueden hacer las letras y las palabras con plastilina. Lo pueden comprar cortadores de galleta en forma del alfabeto y hacer las palabras de esa manera. Así es que utilizar, pueden poner arroz o frijoles, pueden utilizar sal o arena. Yo he usado la sal, pero la sal se vuelve como pegajosa. Así es que si le suda tantito las manos, puede ser pegajosa, pero si tiene una charola y pone arroz, también funciona. Lo que queremos es que utilicen el tacto. Ustedes dicen la letra, la palabra y la tienen que escribir y luego la sacuden tantito y se borra la palabra. Así es que pueden utilizar esto para aprender los sonidos, las palabras. Tengo algo más. También tenemos papel de lija. Esto es algo muy importante. Si tenemos papel aluminio, hacerlo en juegos en el piso para aventarse la pelotita y así. Déjenme compartir algo más. Si son de las personas que les gusta hacer proyectos por sí mismos, tenemos estos sonidos
No tienes que tener algo muy sofisticado. Tienes que tener un contenedor de yogurt o algún Tupperware y vas a cualquier parte y encuentren objetos con el sonido con el que empieza la palabra, como ah. Vayan a buscar cosas que suenan con m y con bu y hagan 2 contenedores y hagan que los niños jueguen con esto. Este es un mop. Y mézclenlos y hagan lo que los separen o como una caja de zapatos o algo así. Alguna de las cosas que hago para que los niños están conmigo es que tienen una caja de letras del alfabeto misteriosas. Si pueden utilizar una charola de galletas, letras magnéticas, pueden hacer una caja, le ponen las meten en una caja de zapatos, les hacen un hoyo y sacan ahí una letra. Penny empieza con y entonces ponen la letra P. Y esta es una pasa y empieza con de racing. Algo que es muy divertido también, especialmente para los niños que están empezando a hacer y queremos que lean y necesitan escucharse a sí mismos. Utilizo este teléfono de murmullos. Ustedes no lo pueden escuchar ahorita porque no los tengo aquí enfrente, pero pueden escuchar su propia voz para escuchar sus sonidos y se pueden escuchar a ellos mismos y les fascina. Hasta los niños de 5º grado. Puedes comprarlo en Amazon o en Lakeshore o si vas a Home Depot, compras 2 coditos de plástico, un pequeño tubo y lo haces y les va a fascinar. Les va a encantar y lo van a leer, leer, leer. Es algo muy divertido que hacer. Muchos de estos son consejos para practicar sonidos y palabras a la vista. Aquí les digo que tienen los recursos para hacerlo y que es algo muy divertido es tener letras magnéticas. Cuestan $24, pero les fascina. Pero lo que nos gusta es que las vocales son rojas y las consonantes son azules, porque los niños necesitan desarrollar esta comprensión. Tenemos 2 palabras que están hechas de estas vocales de A and I. No puedes tener el inglés sin vocales. Tenemos el sonido del principio, el sonido del final y las vocales. Así es que si pueden si tienen algunas letras magnéticas, otra de las cosas que pueden hacer es que saquen todas las vocales y utilicen un marcador o un plumón para cambiarles el color, para que siempre piensen que deben de tener una de esas vocales en sus palabras. Vamos a pasar y hablar rápidamente de la conciencia fonética. Estos son una de las habilidades que pueden predecir la capacidad de lectura. Si los niños no pueden con esto, muchas veces los niños muestran señales tempranas de dificultad para leer. Así es que su capacidad para escuchar los sonidos individuales y reconocerlos y deben de saber manipularlos. Es que realmente esto lo que significa es la capacidad de escuchar un sonido y manipularlo, como por ejemplo esto. Esta es una de las primeras habilidades, es la rima. Y he enseñado por 30 años. Los niños que les cuesta trabajo difícil de hacer rimas tienen dificultad para la lectura. Esto es algo que si su hijo tiene dificultad para hacer esto, es algo con lo que pueden trabajar. Estas terminaciones, la segunda parte es la rima. Es la vocal y la consonante
deben de ser iguales, como cat, mat, bat. Así es que pueden leer libros de rima y pueden cantar canciones de rima. El Dr. Seuss tiene muchos libros de rimas. Y tenemos también una gráfica de apoyos para los padres también. Pueden platicar con sus maestros para que se la compartan y también puedo ver si se las puedo mandar. Así es que la rima. Así es que otra habilidad es el sonido del final. Y decimos, puede ser una palabra y me dices el primer sonido. Man. Deben de decir Voy a decir una palabra y que me digan el último sonido, como cat. Cuando hacemos este tipo de actividades, podemos escucharlos y discriminarlos. Cuando su hijo está tomando y estén jugando con cosas, pueden hacer este tipo de cosas y entonces piensen en palabras de 3 letras. O díganle que les diga el último sonido. Después pasamos a la parte principal, la cual es la mezcla o integración. Es ver la letra que tiene su propio sonido y conectar estas letras con sus sonidos. Así es que lo hacemos de manera auditoria. No hay nada de escritura aquí, es solamente su habilidad de escuchar. Si les digo, voy a decir una palabra lentamente, vamos a ver si podemos hacer. Queremos que digan man. Es algo muy difícil porque lo que van a hacer esto así. Tienen que ver la letra M y digan que digan, vean la A y digan A y la N que digan y pueden practicar esto y van a decir la palabra rápida. La segmentación es exactamente lo opuesto. Si queremos que le escriban, entonces queremos que ellos piensen este sonido en su cabeza y después le escriban. Entonces digan, voy a decir una palabra y que me digan los sonidos como man, a, y esos son los sonidos. Algo más difícil es la manipulación. Podemos hacerlos que cambien los ciertos sonidos. Esto tiene que ver con la capacidad de tener una buena ortografía. Los padres pueden estar haciendo las rimas y pueden escuchar el sonido, el primer y el último sonido para poder hacer la segmentación. ¿Cómo funciona? Canten canciones de rima, lean historias con rimas. Los niños también tienen que entender que hay una unidad de sonido y es como suena cada letra. Y después se juntan y luego pueden hacer palabras y luego oraciones. Tienen que tener un ritmo, así es que cuando escuchan música y suenan la música, están desarrollando esto. Pueden tener sílabas con palabras y nombres. Y tenemos que ver palabras más grandes, así es que podemos ver palabras más grandes como Jessica, alligator. Cada sílaba tiene un sonido. Puedo tener más de un sonido en cada sílaba. Pueden jugar con palabras como lunch, lunch. Pero hay una liga aquí en que ustedes pueden desarrollar la conciencia fonética. Ahora sabemos la fonética, sabemos sobre las palabras a la vista y ahora vamos a ver qué tipo de libro puede leer su libro. Ya pasamos la primera parte.
Hay muchos libros en Amazon, sáquenlos de la biblioteca y vamos a hablar de lo que es bueno para los niños. Antes que los niños sepan todas las letras y sus sonidos, pueden empezar a leer libros predecibles. Estos son libros que se llaman libros de patrón o pattern books. Así es que pueden ver que están aquí las palabras a la vista, palabra a la vista, palabra a la vista. No pueden leer esta palabra, pero pueden ver lo que es por la foto. I see a cow. Están los puntitos, pero están desarrollando la correspondencia uno a uno. Esta es una palabra, esta es una palabra, esta es una palabra. Oh, está repitiéndose. I see a pig. Hmm, espera. Y dicen, ok, este es el sonido y este es un ejemplo de un libro predecible. They will pump. They will ring. They will jump. They will shout. Y son descifrables. Tenemos que ayudarlos a que hagan los sonidos, pero si nos enfocamos en esto, estamos practicando estas palabras, no tanto el descifrarlos. Muchas de las fotitos y dibujitos apoyan la lectura, pero es un poco difícil encontrar libros así, pero Scholastic tiene estos libros y voy a tratar de señalar esto en los folletos que se mandan a casa. Oh, me fui muy rápido, perdón. Sorry here. Let me go back. All right. So once they know Así es que una vez que conozcan los sonidos de las vocales, debemos de dejar estos libros de los libros descifrables porque tienen que adivinar mucho. Queremos que realmente pongan toda su energía en hacer el sonido de las palabras. Así es que estos son textos descifrables, no son de gran literatura. Son repetitivos, son muy sencillos, muchas veces son muy tontos, tengo que trabajar muy arduamente para hacerlos divertidos. Pero, por ejemplo, pueden ver los patrones de bat and a rat sat on a mat. The bat and a fat rat sat on a cat. Son descifrables, excepto por la palabra the, pero la deberían de poder descifrar y decirla, como aquí en la Y. Esta es nuestra meta. Vamos a tratar de sacarlos de los libros predecibles y darle libros de un mayor nivel. Tenemos que llevarlos a las vocales largas. Cuando ya saben las primeras 30 palabras a la vista, ya pueden pasar a los libros que se llaman Easy Reader. Puedo leer nivel 1, nivel 2, como estos son libros que mezclan palabras descifrables con otras palabras, pero una vez que ellos pueden leer esto, se convierten en lectores independientes. Y estos son más fáciles de encontrar. Sí hay. Scholastic tiene algunos de estos. Déjenme darles una advertencia. Solamente porque dice mi primer libro o Easy Reader, no quiere decir que lo pueden hacer. Si pueden ver a Fancy Nancy, es un libro increíble para leerlo en voz alta a sus hijos. Fancy Nancy es desarrollar vocabulario. Pero vean las palabras aquí que están en este libro de nivel 1. Desperate, heroine, crestfallen. Son palabras increíbles.
¿sus niños van a poder deletrear esto con toda la frustración que esto causa? No, les comprarían Fancy Nancy. Esperemos que para segundo grado ellos puedan hacer esto. Pero si los compran para su niño de primer grado, léanselos en voz alta. Necesitan ver un par de páginas y digan, mi hijo puede hacer esto, está demasiado complicado, y eviten la frustración para que no les dé flojera y quieran renunciar a la lectura. Ahora, vamos a pasar a la parte de ¿me debo de preocupar o no? Así es que aquí hay algunas cosas en las que deben de tomar en cuenta. Si tienen problemas, lo que se les en voz alta. Le estás haciendo preguntas sobre lo que acabas de leer y no entienden nada. Si no te pueden contar de qué se trata, esto es algo que debemos de poner atención. Si no tienen un conocimiento de las letras, y esto incluye la dificultad en la combinación de palabras y letras. Esto quiere decir que necesitan más práctica. Quiere decir que necesitan hacerle saber al maestro para que podamos apoyarlos. Debemos incluir las mismas palabras de 3 maneras distintas en el mismo texto. Es como las sabían ayer y no las recuerdan hoy y no la pueden deletrear. Entonces es algo que nos debe de preocupar. Ahora, al principio, los principiantes de lectura y de escritura es algo donde escriben en escritura de espejo, escriben de derecha a izquierda y eso se va a corregir rápidamente. Así es que si ponen sus manos juntas, pueden hacer una cama. Déjenme mostrarle aquí. Esto siempre lo hago con los niños. A ver si lo pueden ver. Así es que hagan una cama. Ahora con sus manos, hagan una cama. Si toman sus manos y las ponen enfrente de ustedes y ven sus manos, pueden ver que es la letra B y aquí la letra D. Yo he tratado de grabar un video haciendo esto para que los niños puedan entenderlo. Y pueden ver la B, la B, la D. Y muchas veces a los niños los veo que hagan este ejercicio abajo de la mesa de su escritorio para poder escribir sus trabajos. Entonces los niños tienen algo que se llama object constancy. Cuando ven un perro, le dicen, oh, ¿qué es eso? Es un perro. ¿Y qué es esto? Y ven a un chihuahua y le dicen, ¿qué es eso? Es un perro. Y luego, oh, si ven un gran danés, es un perro. Y entonces entienden que esa misma palabra se ve de diferentes maneras. Lo mismo con las sillas. Este es una constante de los objetos, excepto en la parte escrita. Puedes tomar un palito y una bolita y es una B cuando está aquí o una Q al revés. Bueno, la B con la P, con la Q. Si tiene una cola de chango es una G. Es un 9. Si está al revés es un 6. Y me dijo que no importa la dirección,
pero excepto en el lenguaje escrito. No se preocupen, les podemos ayudar en ver cómo pueden leer esto, pero la única preocupación que tenemos es la discapacidad visual. Pero si no, no hay problema. Solamente recuérdenselo y no se preocupen. Si tienen problemas para hacer rimas o pronunciando palabras, como mi hijo siempre decía picture en lugar de computer. Si tienen retraso para hablar comparado con los niños que se tardan en hablar o tienen problemas en el lenguaje, esa es una señal que esos niños tienen problemas para aprender a leer y escribir. Si tienen problemas para aprender el alfabeto, los días de la semana, si eso es algo que tienen problemas, eso es una señal de que tienen que pedir un poco de ayuda. Ya se me está acabando el tiempo. Estoy poniendo aquí algunos recursos para ustedes que pienso que son muy útiles. Tenemos un par de websites que tienen muchísimos recursos. Lo que tienes que hacer es apuntarse en su lista de emails. No tienes que hacer nada, solamente si te apuntas, si te inscribes, tienes cientos de recursos disponibles de libros predecibles. Aquí hay otro que se llama Carl's Corner y también tiene cosas en alemán que pueden hacer. Starfall es una página de internet que tiene libros, algunos son gratis, otros tienen que pagar. Si pueden pagarlo, por lo menos los libros de principiantes, que son fáciles y predecibles. Tenemos este otro que se llama This Reading Mama, solamente tienen que inscribirse. ¡Wow! Tengo 4 minutos. Gracias a todos. Quisiera abrir el chat para preguntas. Así es que si tienen preguntas o quieren aclarar algo, pónganlo en la función del chat. Vamos a compartir esta presentación con ustedes para que tenga todas las ligas. Bueno, si alguien tiene preguntas, todavía tenemos un minuto. Bueno, cuando regresemos a clases presenciales, espero que vengan y vean, me visiten. Mi oficina está justo arriba de la biblioteca. Tengo una biblioteca de recursos para los padres. Pueden venir y pedir libros prestados de mi propia biblioteca. Tengo libros en alemán, en español, en inglés, de todos los niveles, para que cuando regresemos a clases en persona van a estar disponibles. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por su atención. Espero que les haya sido útil. No sé, no tengo nada en mi chat. Nos debemos de concentrar en el inglés porque no podemos ayudar en alemán. Es una muy buena pregunta. Si inglés es tu propio idioma, haz eso. Hay recursos para apoyar en alemán y les pedimos que también le pregunten esto
I a struggle sus to maestros speak de German. alemán. I struggle to support my kids in German as well. Yo no hablo alemán y um, así es que también batallé bastante para apoyar a mis hijos en alemán. If you don't feel like you can do the German, then yes, focus on the English. Si no puedes ayudar en alemán, Say enfócate if, en el if inglés. English is not your Y native quiero language, decirle que si native inglés language no is es su Spanish or another propio language, idioma please don't stop hablan reading and español o speaking. cualquier otro idioma, Wonderful for your child to be exposed no own dejen de language. You hablar want su them to propio understand it, idioma, be able to speak it sigan and hablando y communicate. leyendo en I su might recommend propio idioma, en off su idioma your nativo. child to read and write in a language other than Solamente English no or le German right now enseñen until they've a got escribir the y a phonics leer en su idioma. so Concéntrese en inglés porque es un sistema distinto. Got it. Will you contact us if our child's assessment is behind? So I don't Ustedes nos know. van a contactar si los hijos están retrasados. Bueno, yo no sé si sus hijos están retrasados a menos que el maestro me contacte. Así es que su maestro es el que debe de hacer la evaluación y pregúntenle a su maestro para ver cómo le va a su hijo. Y los maestros son muy buenos para avisarme. Creo que tengo 62 niños. Tengo 7 citas de Zoom programadas. Pero si ustedes creen que tienen una pregunta o están preocupados, pues mándenme un email y podemos hablar directamente y les ofreceré algún recurso. ¿Algo más? Un recordatorio que no saben que vamos a tener un taller para padres el 28 de enero de las 6 a las 7:30 de la tarde que se llama Apoyo en Alemán. Vamos a tener diferentes estrategias para apoyar el idioma alemán y va a ser exactamente lo mismo que están haciendo como Miss Hall. Si tienen preguntas sobre cómo apoyar a su hijo en alemán, de las 6 a las 7:30 el 28 de enero. Okay, well, is there one more question? ¿Una pregunta más? No. Okay. Well, it is 7:30. Bueno, son las 7:30. So let me stop sharing. Muchas gracias. I want to thank you so much. Gracias a todos por tomar el tiempo de aprender sobre la lectura en inglés. Les agradecemos mucho y ustedes son el primer y mejor maestro para sus hijos. Muchas gracias. Se las agradezco. Y espero que nos podamos conocer en persona muy pronto. Adiós.